seguiremos haciéndolo porque sé que Mariano y todo el equipo están entusiasmados. Pero esto es una historia real, repito. Seguimos con la investigación. Segundo personaje, José Loeches. Parece increíble, pero lo contaron y esta es la historia. ¿Qué sabemos de él, Diego? Bueno, José Loeches seguramente que a mucha gente le suena. José Loeches o Pepe Loeches es ingeniero de grabación, tiene en su haber 5 premios Grammy, nada más y nada menos, y aunque sigue ofreciendo clases magistrales sobre temas de sonido de vez en cuando y hace apariciones en radio de forma esporádica, hoy está retirado, se dedica a la apicultura. Nosotros conseguimos otra vez varias vías de contacto con él, conseguimos correo electrónico, conseguimos su dirección postal, conseguimos teléfonos, lo escribimos y la verdad es que en un principio no obtuvimos respuesta. Y yo intenté personalmente acceder a él usando las redes sociales, hubo un silencio absoluto y fue entonces cuando se puso también un poco en marcha la maquinaria, ¿no?, de Milenio 3, de Cuarto Milenio, con la ayuda de Carlos Largo, de Fermín Agustí y con la tuya, ¿no?, con tus propias gestiones. Sí, y llegamos a algo que es que la familia, al que mandamos un fuerte abrazo, como que no tenía ganas de recordarlo, y luego había una especie de confusión, y además aprovecho el momento para decirlo, sobre todo porque queremos que haya más datos. Si alguien sabe algo de esta historia, si algún técnico de sonido esté ya jubilado, haya trabajado en los 60, 70 en cierto estudio, pues quizás la noche perfecta para darnos datos, porque esto es para seguir la investigación. Queremos saber más. Yo recibí un amable mail de la familia de José Loeches, no sé si la hija o quién sería, pero estaba un poco molesta diciendo que habíamos contado el caso pues muy mal. Claro, es la confusión, ¿no? Nosotros nunca hemos contado el caso. Yo entiendo que hablando de misterio y de televisión piensen que efectivamente pues es quiere su equipo, pero es que en este caso yo con muchas disculpas dije, no hemos tocado nunca este caso, nos encantaría. Si otros lo han hecho y lo han contado diferente o mal, pues en este caso de verdad no es nuestra culpa. En fin, no tuvimos noticias, pero seguiremos investigando. Lo importante es que hay datos reales, casos ante un suceso tan espectacular, tan increíble. Y si te parece, Diego, vamos a rescatar el corte de Pepe Loeches, esa eminencia, repito, 5 premios Grammy, que aseguraba a las cámaras de televisión española lo que vais a escuchar. Entonces paré la música y mi afán era de comunicarme con esta forma o con este tipo de energía, lo que quiera que fuera, ¿no? Porque lo de fantasma no me suena a mí muy allá, ¿no? Claro, lo increíble es que sean 2 cortes que seguramente procedían de un material más largo y que se han quedado ahí de momento y seguiremos investigando, pero claro, son personas físicas que responden a una profesionalidad, que no son interesados en estos temas y que contaban esto. Y que aunque no quieren hablar Iker, yo sé que te confirmaron que esto fue real. Claro. No lo escondían. Otra cosa es que no querían volver a recordarlo, volver a revivirlo, pero eso, el tema está ahí. Bueno, lo que podemos hacer es eso, las vías de contacto toda la semana. Guillermo León también filtra un montón de información que llega a ikerjimenez.com, La Nave del Misterio en Facebook y Twitter. Hoy en día todo puede tener un alcance más próximo, todo está hiper hilado y lo que intentamos es saber más, desde luego, tanto para aclarar como para desmentir, nos da igual, queremos saber. Por favor, porque es importante. Creemos que es un caso de una magnitud tremenda y que ya se contó en su día. Lo que pasa que no queda buen recuerdo por parte de los protagonistas. Es una música, una historia y una serie de sucesos donde se repetía la visión de una sombra que no llegaba a ser humana, pero que lo parecía. Diego, que nos veremos con próximas historias y que disfrutaremos de este arte viejo y eterno de la radio. Un fuerte abrazo te voy a decir, pero bueno, que prácticamente nos informas ahora de todo lo que pasa en la otra frontera, en lo digital. En unos minutillos con Milenio Red. Hasta ahora, Iker. En unos minutillos no, amigo, ahora mismo. Ole. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. La piel en spray ya es una realidad y lo podemos ver con nuestros propios ojos. Si encontramos una manera de obtener piel sana y normal en tanta cantidad como queramos y en una semana, eso sería el santo grial. El doctor George Gerlach ha ideado un tratamiento digno de películas de ciencia ficción como Yo Robot, que permitirá que aquellas personas que hayan sufrido quemaduras de hasta 2º grado puedan recuperar la piel afectada muchísimo más rápidamente. Se habla de 4 días y sin ningún efecto secundario. Todo gracias a un dispositivo experimental a medio camino entre una pistola y un aerosol. En las últimas semanas ha circulado por diversos foros y webs un vídeo con imágenes realmente impactantes que, aunque ha sido puesto en duda por muchos usuarios de la red debido a lo sorprendente de su contenido,
Fue de hecho emitido en el programa Explorer de National Geographic Channel. No hay debate posible. La llamamos pistola dermocelular y es un dispositivo para la aplicación de células en las heridas. El sitio de noticias Avax News nos ofrece una oportunidad única de visitar algunos de los lugares más curiosos, oscuros y macabros del planeta, todos ellos reunidos bajo un título revelador, El Reino de los Muertos. Se trata de una galería fotográfica online que incluye impactantes imágenes tomadas en la iglesia de San Severo, hoy convertida en un museo privado de anatomía, o en las catacumbas de París o Palermo. Un asfixiante recorrido en blanco y negro por multitud de rincones que los turistas no suelen incluir en sus itinerarios vacacionales. Sergi Faber es el responsable de andreas.faber.cat, una web dedicada a recuperar la valiosa obra de su padre, el añorado investigador Andreas Faber-Kaiser. Hola, bona nit, Catalunya, des de l'estudi 7 de la teva ràdio, amb les salutacions cordials de tot l'equip que fem possible Sintonia Alfa. Susana Bonany, Núria Robles, Carles Caiguera y Andreas Faber-Kaiser. En esta página encontramos una jugosa selección de los artículos que este autor, especializado en la investigación de la otra cara de muchos aspectos de nuestra historia, escribió para distintas publicaciones. También nos ofrecen los podcasts de sus programas de radio, una sección que va creciendo mes a mes. Además, está ultimando un apartado exclusivo sobre la revista Mundo Desconocido, de la que se ha digitalizado ya su primer ejemplar, disponible en PDF. Nunca en la historia de la humanidad la imaginación, la malicia en ocasiones y las posibilidades de engañar a todo el mundo al mismo tiempo fueron tantas. Y esto va a traer otro tipo de misterios, otro tipo de noticias. Por favor, mucho cuidado. Un bulo, en inglés hoax, es un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo falso es real. Por desgracia, los aficionados al misterio estamos, o deberíamos estar, muy familiarizados con el término, puesto que los engaños masivos por medios electrónicos, especialmente Internet, tienen en estos temas un caldo de cultivo inmejorable, ya sea a través de foros, blogs, redes sociales o cadenas de mensajes en los correos electrónicos. Su propagación es rápida y tremendamente eficaz. Para detectarlos, nada mejor que The Museum of Hoaxes, un espacio web que ha catalogado una impresionante colección de bulos desde nada más y nada menos que el año 750 hasta el día de hoy. Una página de obligada visita para confirmar o descartar sospechas. Como siempre, este enlace y todos los demás que hemos mencionado en estos minutos de viaje por la red estarán disponibles gracias a Guillermo León en ikerjimenez.com. Tres y 20 minutos, toda la información de lo que pasa en la red. ¿Qué os parece si ahora escuchamos un piano, escuchamos un sonido peculiar, una de las bandas sonoras de este programa? Cuando suenan estas notas ya se sabe que vuelve a cambiar el ambiente, y es que esto en este programa es norma habitual. Lo habitual es que nada sea habitual. Entonces ahora llega el turno de la conspiración, de esas historias que trae Santiago Camacho. En la redacción venía por mí un momento y me decía: estoy pensando en dos posibilidades, las dos eran fascinantes, pero una de ellas me extrañó sobremanera. Apenas conocía nada. Desde luego que hoy voy a aprender. Espero que los oyentes también. Conspiración, piano y Santiago Camacho. Pues han sido muchas las ocasiones en las que en este programa hemos hablado de la mítica Ahnenerbe, la oficina de ocultismo de las SS, y hemos hablado de ello por curioso y por ser algo completamente único e inédito en la historia. Al menos eso creíamos, porque ¿cómo se te queda el cuerpo, Iker, si te digo que en 1969 la Central de Inteligencia norteamericana fundó su propia oficina de ocultismo? Y como antes, releyendo un libro, pues me encontré con un tema como era el del Triángulo de Bridgewater. Esta semana, releyendo otro de Gordon Thomas, Las torturas mentales de la CIA, me encuentro con un pequeño párrafo que hace referencia a algo que se llama la Operación Often.
Y bueno, básicamente en esas líneas pues te da las indicaciones de que se trataba eso, de un proyecto sobre ocultismo por parte de la CIA. Así que automáticamente, en mi primera lectura reconozco que me había pasado completamente por encima de este tema, me puse a investigar sobre ello y me he encontrado con datos absolutamente increíbles. Para empezar, otro antiguo conocido del programa, el siniestro doctor Ewen Cameron, aquel médico canadiense que se dedicaba a borrar completamente la memoria de sus pacientes hasta dejarlas, la mayor parte de las mujeres, como recién nacidos. Pues este hombre parece ser que también era un experto en artes ocultas y que esa iniciativa, él ya trabajaba para el proyecto MKUltra, esa iniciativa parte de él, se la propone al Departamento de Servicios Técnicos de la CIA y obtiene un presupuesto inicial de $150.000. El nombre, Proyecto Often, Proyecto a menudo, es casi una broma, porque como él decía, a menudo estamos cerca de conseguirlo, pero nunca lo conseguimos. Según un documento firmado por Stanley Gottlieb, el director de ese Departamento de Servicios Técnicos de la CIA, la misión pretendía, cito, aprovechar las fuerzas de la oscuridad y poner en cuestión el concepto de que las zonas más íntimas de la mente son inalcanzables. El proyecto tiene como objetivo crear un nuevo tipo de ser humano. Y bueno, comenzaron, y uno de sus primeros pasos en 1972 fue ponerse en contacto con la Archidiócesis de Nueva York para ver si podían ponerles a su disposición ni más ni menos que a todos los exorcistas, que en aquel momento eran 4, que trabajaban en la ciudad. Lógicamente, como parece ser que la central de inteligencia no fue muy clara en para qué querían esos exorcistas, pues la Archidiócesis, con muy buen criterio, decidió que no. Así que cambiaron de territorio y consultaron a Civil League. Civil League era en aquel momento posiblemente la bruja más famosa de los Estados Unidos. Bruja, era una de las digamos, precursoras de la Wicca, del movimiento del neopaganismo. Y bueno, era famosa porque tenía un cuervo siempre en su hombro, era a través del cual pues él lanzaba sus hechizos. Pues los funcionarios de la CIA comenzaron a conseguir que auténticos covens, auténticos aquelarres de brujas en todo el país empezasen a trabajar para ellos. ¿A base de qué? Pues de mandar maldiciones a líderes enemigos, de intentar matar con el pensamiento o con la brujería a objetivos determinados y bueno, pues ellos irían viendo los resultados a ver si esto tenía algún tipo de utilidad. Normalmente se presentaban como investigadores de un falso Instituto de Ingeniería Científica, nombre que había inventado el propio Cameron, y bueno, estos investigadores convencieron a una serie de clarividentes para que trabajaran como asesores de un programa de educación bastante impreciso que se llevaba a cabo en un edificio secreto de Washington. En ese edificio era frecuente pues ver a hombres de largas barbas y túnicas blancas vestidos de druida o mujeres ataviadas de gitana hablando con gran seriedad con pulcros agentes de la CIA de traje gris interesados en identificar cómo la interpretación de las líneas de la vida o de los bultos de la cabeza de una persona podía servir a las labores de inteligencia. Incluso llegaron a contratar a un astrólogo de San Francisco especializado en definir el carácter a través del color de los ojos de las personas. Eso sí, poco antes de que se hiciera público que era un completo farsante. No obstante, ellos no se desanimaron y siguieron viendo a ver cómo la brujería y las artes adivinatorias podían usarse en el espionaje y contraespionaje. Les interesaban especialmente prácticas como el vampirismo psíquico, el vudú y los viajes astrales. También consultaron a varios demonólogos para ver si era posible invocar a las fuerzas de la oscuridad para que les ayudasen en algunas misiones.
En mayo de 1971, la Operación Often tenía en nómina a 3 videntes profesionales contratados a jornada completa. Cada uno de ellos cobraba $350 por semana, más gastos, para compensar sus ingresos habituales, ya que la CIA era su único cliente. Esta gente permanecía en cubículos insonorizados durante horas, en un piso franco, leyendo periódicos y revistas de actualidad para que se centrasen en los temas que les alertasen psíquicamente. Entonces grababan en cinta todo lo que se les ocurría y cómo podría desarrollarse la continuación de un acontecimiento concreto que les llamase la atención. Y la verdad es que acertaban con una pasmosa frecuencia. Uno de ellos predijo que el presidente Richard Nixon ganaría un segundo mandato, pero que durante este sufriría un severo revés político que, bueno, podría haber sido perfectamente el Watergate. Otro predijo que la guerra de Vietnam terminaría de modo desastroso para los Estados Unidos. Y un tercero, que el secuestro de aviones se convertiría en la mayor amenaza para los Estados Unidos en un futuro. También se hicieron esfuerzos considerables para cosas tan curiosas como conseguir las huellas palmares, las huellas de toda la palma de la mano de una antigua bestia negra de la CIA, ni más ni menos que Fidel Castro. Se montó toda una operación de inteligencia muy arriesgada para los agentes que la llevaron a cabo para conseguir estas huellas. Esas huellas se pusieron en manos de un experto quiromante chino que, sin decirle a quién pertenecían, dictaminó que se trataba de un dirigente nato, posiblemente un futuro papa. Bueno, en este caso nada más alejado, pero la verdad es que tenía cierta razón. Y lo más polémico, un varón con fuertes tendencias homosexuales. Este último chisme se transmitió, y esto es en serio, se transmitió al Departamento de Psicología Política de la propia CIA y se incorporó al perfil psicológico del líder cubano con el que trabajaban los agentes. En octubre de 1970 también se consideró la posibilidad de situar videntes como estos que tenían encerrados en ese edificio de Washington en puntos estratégicos del telón de acero. La intención era que sintonizasen con lugares como Berlín Este, Varsovia, Moscú, y que observasen las vibraciones que captaban por si podían tener noticia previa de algo importante que sucediese en esos lugares. Curiosamente se abandonó la propuesta no por descabellado, sino porque resultaba muy costoso que los videntes hablasen ruso con fluidez, con lo cual no encontraron personas que tuvieran ese don y esa capacidad para los idiomas y por tanto pues tuvieron que abandonar el proyecto. Llegó el proyecto a ser tan serio que financiaron una cátedra de ocultismo en la Universidad de Carolina del Sur, financiada íntegramente por la CIA. Posiblemente el punto más bizarro o absolutamente de película de ciencia ficción que tuvo esta historia es las sesiones de espiritismo, que se hicieron varias, intentando conseguir informes de agentes de la CIA muertos en acto de servicio y que no habían podido dar esos informes en vida. De hecho, uno de estos agentes, que además murió curiosamente años después en un triste y célebre caso, secuestrado y víctima de los hombres de Hezbollah, William Buckley, participó en estos hechos y declaró que posiblemente de todo este proyecto Often lo que más le impresionó fue un día que pasó junto a un despacho del que salían unos gritos aterradores que decían: no hay Dios, la deidad cósmica lo es todo. Inducir posesiones demoníacas, aprovechar el poder de la sugestión mágica, en definitiva, que ese tremendo poder que tienen los brujos vudú de Haití o que tenían las brujas medievales, ver si fuera sugestión o fuera real, lo podían utilizar en su beneficio los agentes de la CIA.
Hay una cosa que, atando cabos, esto es teoría personal mía y como tal lo anuncio, no como un hecho, como lo que ha sido hasta ahora, sí que me ha llamado mucho la atención. Todo esto se desarrolla en unas fechas muy concretas, que son principios de los 70, en las que muchos años después se reportan lo que en la psicología psiquiátrica estadounidense se llaman los casos de abuso ritual satánico. Un montón de jóvenes declaran a sus terapeutas que cuando eran niños, sus padres, que generalmente procedían de ambientes políticos o muy vinculados a la CIA, les hacían participar en extraños rituales de brujería, en extraños rituales mágicos, incluso con sacrificios humanos, y con abusos sexuales, etcétera, etcétera. Todo esto, los casos del abuso ritual satánico, son la base de un síndrome, el síndrome de memoria falsa, que dice que las personas que han sufrido un trauma de algún tipo, sea un abuso sexual, etcétera, etcétera, muchas veces utilizan un recuerdo falso para ocupar ese lugar y librarse del fraude. Pero los abusos rituales satánicos, curiosamente, solo se daban en unos lugares muy concretos, que son esas cercanías de los círculos de inteligencia de los Estados Unidos, y en unas fechas muy concretas que curiosamente coinciden con el desarrollo del proyecto Ofen. Para terminar, el proyecto Ofen se canceló a mediados de los 70, pero tuvo una continuación de la cual no sabemos nada ni se ha filtrado nada. El proyecto Connecticut Hulu. Su nombre en clave es lo único que conocemos. Y solamente una cosa más. No hay que confundirlo con otro proyecto que se llamaba MK Often, que estaba en el ámbito del MK Ultra y en el cual participaba un español. Pero esa es otra historia. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Hay que ver, Carmen, lo que se aprende releyendo un libro, O sea, un libro que te has leído, sí. Qué arte ese de releerlo ya leído. Yo me he encontrado con tantas sorpresas en tantas ocasiones. Otro libro a veces, ¿verdad? Aunque te acuerdes de lo que has leído, parece que descubres nuevas cosas si te relees. ¿Será que es otro libro? Esas páginas. ¿Que tú eres otro? Exactamente, es otro libro porque tú eres otro. Ojos, totalmente claro. De acuerdo, y qué bonito debate podría surgir aquí. Y además, lo podemos hacer en una próxima semana preguntando a los oyentes relecturas de libros que le han mostrado, o sea, libros que nos parecían horribles, crípticos, y que luego se han convertido en maravillosos, que releídos 10 años después han dado un dato, o que página al margen mostraban una historia que era clave y que tú tenías ahí olvidada. Pero ha ocurrido muchísimas veces. Yo me estaba leyendo recientemente Encuentros en Montaña Roja, de JJ Benítez, y ¿por qué no era lo mismo? Pues es sorprendente. Cuando yo leí Encuentros en Montaña Roja, que tiene un inicio que es demoledor, o sea, periodísticamente demoledor, maravilloso, es ese JJ Benítez, año 78, Gaceta del Norte, y le pasan la llamada, fijaos qué inicio, le pasan la llamada de la secretaria, que le dice, del periódico, que un piloto de Iberia, de Aviaco, le llama porque recién llegado al aeropuerto de Las Palmas han estado viendo en las últimas noches unos focos de luz, unas luminarias dentro del volcán apagado de Lanzarote llamado Montaña Roja. Y el comandante Gárate le dice a Benítez, oye, vente para acá porque eso no es normal. Podrías incluso bajar al cráter. Y es la aventura de Benítez convenciendo a su redactor jefe para salir al galope, coger un vehículo, irse al aeropuerto y llegar a ese lugar que era remotísimo, el faro de Punta Pechiguera y ese cráter tan especial. Porque yo lo leí de niño, Encuentros en Montaña Roja. Cuando lo leo ahora hace unos días, mis sensaciones eran tremendas, increíbles, la magia de los libros, ¿verdad, Santi? Porque claro, yo he estado ya allí y pasé bastante inquietud, tengo que decirlo. Es un lugar muy especial. Cuando vuelves a leer un libro que te cuenta algo que ha cambiado dentro de tu propio paradigma, que representa otra cosa, ves que hasta las mismas frases significan otra cosa. Con lo cual la magia del lenguaje, la interpretación, la receptividad de un texto que nos parece algo muerto, algo ya plasmado, no, es como la música. Cambia, como cambia nuestra vida. Es algo bien misterioso. Bueno,
hablaba Santiago Camacho en esta magistral columna sonora hablándonos de un proyecto que yo desde luego desconocía, que eso aparecía eso en una nota al margen. Y quería recordar, para que no se pase de largo, que en el informativo de Carmen, en las noticias de las 2, hablaba un hombre, fíjate qué curioso, es toda esa época, Santi, es el inicio del año 73, coincide en Estados Unidos, no deja de ser curioso, ¿eh? Tengo un libro aquí, bueno, desencuadernado por completo, que pone DISO, que era el grupo que yo tenía de niño en Vitoria, Antonio Rivera, secuestrados por extraterrestres, el famoso caso de Pascagoula en Mississippi. Es muy curioso, dos hombres que trabajan en los astilleros, Charles Hickson, que es el que ha muerto, y Calvin Parker, en toda esa época que he contado ya, ha narrado perfectamente Santi Camacho, describen algo tan absurdo, ¿no? ¿Quién sabe si eran experimentos de alucinaciones o no? No lo podemos saber. Pero ellos describen que de pronto ven una especie de aeronave flotando en el propio lago Pascagoula, en Mississippi. Están los dos tranquilamente charlando, cae la noche y de inmediato, fijaos qué visión, qué fuerza, ¿no? Ven un objeto y que sin darse cuenta ven ya tres figuras que no saben si están nadando o caminando, pero que como provistas de un patín invisible están acercándose a ellos. Son tres gigantes, tienen los brazos un poco separados del cuerpo y una especie como de cráneo deforme. No hay ojos, todo es oscuridad y una especie de pico. Es una cosa horrible, inexplicable y que cuentan bajo hipnosis. Varias en diferentes hospitales militares. Les obligaron a callar. Año 73, ahora muerto el testigo. Uno de esos casos increíbles que es en pleno caldo de cultivo de las creencias, como ha contado Santiago Camacho. Como él decía, quizá todo esté interconectado, quizá no. Pero desde luego, qué época más especial, los años 70. Y en la redacción, donde se cuece todo este programa, había, no discusión, pero sí uníamos datos de una palabra que ya ha surgido en estos micrófonos y que aterra: muti. Santi aportaba que en Londres habían aparecido troncos flotando y extremidades de niños. Exacto, niños africanos sacrificados. Un niño negro, sí, apareció, además estuvo muy investigado por la policía y es cuando empiezan a descubrir que en Londres se están haciendo este tipo de rituales. Y sobre todo en algunas zonas de Uganda, Tanzania, parece que la persecución al albino se ha convertido en algo terrible, o sea, en una especie como de plaga, donde en este caso el negro ataca al blanco, es así, al que es blanquecino y que lo creen producto de una relación incestuosa. Cuando en los tiempos remotos había personas que nacían con deformidades o que eran diferentes, incluso la propia teología admitía que eran unión incestuosa entre hombre y animal. Lo cuenta el médico Ambrose Paré. Es decir, siempre hemos creído al diferente como un estigma, como algo marginal, algo terrible. En este caso el albino representa una anomalía y se está utilizando en brujería. ¿Os acordáis, amigos, Santi y Carmen, que en Cuarto Milenio hablamos del muti y hablamos con testimonios de la BBC que investigaban en el terreno lo que parecía ser una ola de sacrificios terribles? Hubo personas, claro, es que el mundo está lleno de listos, que dijeron que eso era un fraude, que no era así, que se lo había inventado la BBC, que no tiene otra cosa que hacer, ¿no?, que inventarse cosas con niños y sacrificios, y desplazando allá al lugar de los hechos un equipo. Bueno, pues John Sistiaga, yo creo que no hace falta presentarle, ha estado allí. Ha traído unas imágenes impactantes y sobre todo una experiencia aferrada al corazón que es muy difícil de olvidar, me imagino. Ha indagado en el muti y ha hablado con nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo. Este es el resultado. Podemos decir, como tú ya adelantabas en el informativo, Carmen, que hay áreas, incluso frases, incluso escenas que dan náuseas, sinceramente. Pero está ocurriendo y tiene que ver con la magia. Por eso lo contamos. La historia del muti y de la persecución al albino, hoy, siglo XXI, en algunos puntos de África. En Tanzania, nacer albino es nacer perseguido, estar condenado y vivir permanentemente con miedo. El pensar que en una sociedad donde solo existen negros, aquellas personas que nacen blancas por un defecto de melanina en la piel, pues son o hijos del diablo, o hijos de un espíritu, o espectros, o productos de una violación de un blanco, o productos o subproductos de una enfermedad venérea. Todas esas estupideces han ido creciendo a lo largo de los años y han conformado pues
una situación en la que el que nace albino automáticamente está excluido del resto de la sociedad. John Sistiaga y el equipo de Canal Plus se han lanzado a Tanzania para descubrirnos esta realidad en el documental Los Blancos de la Ira, un país en el que están censados 8.000 albinos cuando se sabe que hay unos 100.000. Por eso es muy fácil que desaparezcan, como por arte de magia. La razón es que tiempo atrás realmente sí que desaparecíamos. Pero ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque nos solían matar. Y después de matarnos, hacían desaparecer los cuerpos. Así que no desaparecíamos porque queríamos. Nos mataban y luego decían que nos habíamos desvanecido porque nadie nos volvía a ver. No se perseguía a nadie, no había prensa detrás como tú ahora. Pero esta es la realidad, esta es mi madre, ella ya se ha ido. Y este es mi sitio, esta es mi parcela. Cuando muera estaré aquí. Así que si te dicen que he muerto, ven aquí y aquí me encontrarás, al lado de mi madre. Siempre hay curanderos buenos y curanderos malos, es decir, el muti bueno y el muti malo. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos? La brujería buena es la que utiliza partes humanas para realizar un ungüento, y la brujería mala, según ellos, es la que utiliza también partes humanas, pero de personas vivas. Miles de historias desgarradoras, como la de Tindi y Viviana, dos hermanas que perdieron a su padre y que 2 días después fueron brutalmente atacadas. A una de ellas consiguieron mutilarla salvajemente, le arrancaron una de las piernas a base de machetazos, e intentaron arrancarle la otra pierna también, que nos la enseñó, y la verdad es que la tiene llena de costurones, e incluso 2 dedos, ¿no?, que la pobre cría puso para evitar que le cortaran la pierna, ¿no? La cría se desmayó enseguida, y la otra niña, que también Tindi, que también es albina, pues ya nos contaba pues el miedo que pasó, no solo por la atrocidad que estaban haciendo con su hermana, sino porque ella estaba pensando que ahora iban a ir a por ella, ¿no? Hay casos que incluso rozan el canibalismo. Me taparon la cabeza con una manta, pero la abrí un poco para ver qué estaban haciendo. Entonces vi cómo los asesinos tapaban la boca de Mariam y con un cuchillo la degollaban. Uno de ellos recogió la sangre que salía con un cazo y cuando se llenó empezaron a bebérsela uno detrás del otro. Cuando terminaron de beber la sangre, sacaron una bolsa grande y cortaron a hachazos sus piernas. Las metieron dentro. 3:45, ¿estáis ahí? ¿Se puede añadir algo más? La barbarie humana. Santi, yo no sé si esto es de ahora, es de siempre, pero es que, ¿cómo es posible, no?, que haya semejantes arrebatos de odio contra seres indefensos? Algunos pueden pensar es la larga y eterna canción de toda la historia de la humanidad, pero ya en el siglo XXI el poder de la magia, yo pienso que lo sagrado, lo mágico, lo invisible, lo maravilloso, lo inaudito, lo misterioso, lo inexplicable es magnífico, pero claro, hay como una vertiente que casa muchas veces con la incultura, con la brutalidad y con la falta de sensibilidad, y el caldo de cultivo, el cóctel es explosivo. Sí, además el problema en cuestión es prácticamente común a toda la África subsahariana. No estamos hablando de un país en concreto. De hecho, incluso en zonas desarrolladas, en ciudades que nos pueden parecer modernas, donde ha habido un mundial de fútbol en Johannesburgo, los angomas sudafricanos, evidentemente con mucha menos impunidad, con bastante más presión policial. Cuanto más desarrollado está el país, lógicamente mejora la represión de este tipo de prácticas, pero están muy arraigadas, y estamos hablando además, curiosamente, de pueblos que aparte de su raza no tienen nada en común. Los zulús de Sudáfrica no tienen nada que ver con los masáis, no tienen nada que ver con multitud de etnias que hay en toda África, y sin embargo sí que esto, junto a la mutilación genital y otro tipo de prácticas ancestrales igualmente bárbaras, pues sí que es uno de los grandes problemas que tiene el África subsahariana para despegar y librarse un poco de un lastre de tradiciones que le pesan. Y un mito que es propio, que hemos visto en muchos pliegos de cordel y en España en el siglo XX, final del XIX, principio del XX, del vampirismo, del beber sangre. Es curioso, ¿no? Ahora se sigue dando pues en estas latitudes y con una brutalidad manifiesta y tremenda. Yo creo que seguiremos indagando, pero de verdad que esto pone hasta mal cuerpo. Como pone mal cuerpo esta noticia que nos llegaba
a través de la web, y que siempre estamos como muy deseosos de informar de esta barbaridad, pero para si podemos hacer algo, ¿no? Y para incluso se puede identificar a los desgraciados que hacen algunas cosas que yo es que no puedo ni entender. Nos llegaba un mail desde Pedro Muñoz, Ciudad Real. Exactamente, Iker. Yolanda nos mandaba un mail pidiéndonos ayuda contra el maltrato animal en Pedro Muñoz, en Ciudad Real, como bien decías, porque la pasó a una gatita suya. Una gatita mestiza que tiene, sale a dar un paseo porque sale siempre por la ventana y al regresar regresa con una especie de dardo casero clavado en un ojo. Tú lo has dicho, dardo casero. Exactamente. Dardo casero porque era como una especie de punzón que llevaba como enrollado una revista y todo eso cogido con cinta aislante. O sea, alguien había estado haciendo esos dardos para hacer daño a los animales. A su gatito se lo clavaron justo en el ojo. Nos decía que claro, que la llevó enseguida a urgencias donde la tuvieron que operar y no solo la atraviesa el ojo, sino que también la traspasa el cráneo. Tú imagínate la fuerza con la que tiene que ir ese artilugio. Y este caso, que es esporádico, dices, bueno, una desgracia, resulta que en toda la zona de Pedro Muñoz un montón de personas aseguran que están llegando animales con estos dardos caseros. Exactamente. Algún indeseable. Enviados a distancia y atacando a animales y a mascotas, ¿no? Algún indeseable o indeseables pues están haciendo daño a los animales. Pero claro, ¿cómo pueden controlar que ese dardo no se vaya a una persona, a un niño que esté jugando? Sí, pero sean niños y animales, es sea increíble. Lo que sea. Bueno, pues el ayuntamiento al parecer puso una nota, la ha retirado, no sabemos por qué, pero pedimos ayuda a los vecinos de Pedro Muñoz. Si alguien sabe quién son estos indeseables, estos malnacidos que hacen daño a los animales, por favor, que informen a las fuerzas de seguridad, que informen a la policía y que se pueda hacer algo, porque parece que cae todo en saco roto, pero no es así. Mira, ahora el refugio ha llevado a Bush, que es un perrito que tenía 3 meses cuando lo recogieron, tenía destrozada la cara, perdió un ojo, porque su dueño lo había apaleado hasta casi matarle con solo 3 meses. 3 meses tenía el perrito. Bueno, pues ahora está imputado el dueño de ese perro por apalearle y se va a tener que enfrentar a un juicio, esperemos que con penas graves. Sí, señor, si es que eso es justo lo que iba a decir. El caso del dardo, que sea un dardo es meramente anecdótico, con escopetas de perdigones, con palos, con piedras, con tirachinas, con lo que el que tiene esa mala sangre usa el elemento que tiene a mano y alguno pues le echa imaginación, como hemos visto. Pero lo importante es que efectivamente, o sea, hay ya una legislación que se puede aplicar, una legislación contra el maltrato. E igual que hasta que no ha habido, en el caso de la violencia de género, hasta que no ha habido denuncias y hasta que no se han implicado tanto las propias maltratadas como los vecinos, como la gente de alrededor, pues no se ha empezado a actuar y no se han empezado directamente a salvar vidas. Todavía, por desgracia, no se salvan todas, pero a mitigar mucho y sobre todo que haya una conciencia del problema, pues hasta que no haya denuncias por parte de la gente que ve y que no lo vea como una gamberrada o como algo que directamente dice, jo, qué asco, pero vuelvo la cabeza, sino directamente, oye, cojo el teléfono móvil y llamo a la policía local, pues probablemente pues el problema seguirá existiendo. Lo que está muy claro es que nos hacen creer, es una evidencia, que somos todos una misma humanidad, pero claro, es que dices, bueno, que tendrán que ver algunas personas con los que hacen lo del muti, con los que mutilan animales, con los que apalean a un cachorro de 3 meses hasta la... Es que dices, evidentemente la especie humana tiene tanto... Decía, yo creo que fue Salvador Dalí, la frase, y le he comentado más de una vez, hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre 2 animales de diferente especie, y yo creo que estaba en lo cierto. Y tú fíjate cómo nos paga la naturaleza, que en Paterna, por ejemplo, están utilizando a esos perros que han sido maltratados, que han sido recogidos porque han sido abandonados por sus dueños, pues los están empleando en ayudar a ancianos en sus terapias y a niños con problemas, y están haciendo efecto esas terapias con esos animales. Pues nos alegra un montón porque están siendo muestra de lo que tienen dentro. Nosotros siempre estamos muy receptivos. Y luego la gente también es muy radical, incluso las personas se enfrentan en posturas, y yo creo que hay que ser muy laxo, pero desde luego tener claro que es una cuestión de sensibilidad. Eso está pasando ahora. Nos ha escrito una amiga sin medios prácticamente, por favor, si podéis decir algo, decirlo, y nosotros no podemos más que decir que stop a esa falta de sensibilidad tremenda, ¿no? Ojalá sirva para algo. Vamos ahora con otras cosas, con vuestros mensajes, pero en este caso, del mundo del misterio. Ana Ismana dice que genial las dramatizaciones, que se echaban de menos, todo un acierto, volver a ellas.
Andrea Vázquez realmente estaba cocinando unas empanadas para mañana que me voy al campo y me he tenido que dar la vuelta varias veces para ver la puerta de la cocina del Yuyu que me ha dado la narración. Felicitaciones. Y eso que no quería dar miedo. Pues no, yo creo que les va a haber peores, sinceramente. Bueno, pues pero no es el objetivo, ojo, no es el objetivo. Jones dice, este verano he estado escuchando los MP3 de los antiguos programas de Milenio y las dramatizaciones con las voces de talentos como Primitivo Rojas, por citar uno que me gustaba mucho. El gran Primitivo Rojas, aquí nos quitamos los tres el sombrero, ante el gran maestro Primi. Ante Primi. Ya intuía que tarde o temprano volverían, sobre todo al ver que habría una sección basada en hechos reales. Eso sí, la voz del documental me obliga a asociar definitivamente a Milenio 3 con la 2 de Televisión Española, y no lo digo en sentido peyorativo. Y ya si pones una sección de actualizaciones en las que se analizaran los clásicos a la luz de las nuevas tecnologías disponibles, sería el no va más. Pues pero esos casos que dan miedo, pues mira, justo como lo que contábamos antes de Loren Coleman, que efectivamente hay una filmación de los años 60 y ahora se pueden aplicar una serie de tecnologías sobre esa filmación que evidentemente no estaban disponibles en la época y arrojan nueva luz. Vamos, Iker, con los ganadores de Confession. Sus alumnos mataron a su hija y ella ahora no busca justicia, solo venganza. Pues el primero es para Javi Corral, que nos decía, pues mirad qué casualidad que ahora mismo estoy en un estudio en pleno descanso de tanto componer. Un estudio de grabación. Así que gracias por amenizarme este rato con este interesante tema. Oye, el mejor lugar para escuchar esta historia es ahí, como lo he hecho yo antes, apagado en un estudio de grabación. No, además, con los monitores del estudio, que aquello se oye absolutamente de forma maravillosa, pues de verdad que lo disfrutes, amigo. Y te imaginas que de repente en algún lugar de ese estudio se pone la música. La música que estábamos escuchando. Víctor López González es otro de los ganadores. Dice, impresionante el relato sobre la cinta. Es fascinante la relación entre los medios audiovisuales y la captación de fenómenos extraños, aunque sea de forma involuntaria. Me recuerda cuando rodamos un cortometraje en el Hospital del Tórax. Los fotómetros se volvieron locos en un par de habitaciones. Cuando revelamos el negativo estábamos nerviosísimos esperando ver algo que no debiese estar ahí, pero no hubo suerte. Hablando de grabaciones, ahora os cuento algo porque mañana vuelve el Cuarto Milenio y tiene que ver con todo eso. Y el último de los DVDs es para Antonio Zamora, que decía, me encantaría que recrearais la historia de Xavier C. y la abducción en el dolmen de Vallgorguina. Impresionante la historia. Bueno, lo contó Javier Sierra y quizá un día se dramatice, claro que sí. Pues ahí están los ganadores de Confessions y gracias de nuevo a Media3 que nos envía estos... Y mañana, si tenéis a bien abrir la puerta de este club de amigos del misterio, de este club de locos, clarísimamente, y menos mal, y por fortuna, que miran la vida con otros ojos, os esperaremos más allá de la medianoche, porque sabéis que la tele está cambiante, bueno, hay que hacer un poco de esfuerzo, lo sabemos, pero mañana comenzamos nuestra investigación, el lugar Belchite, y nos hemos quedado de piedra. No se puede adelantar mucho, pero de piedra. Solo que han pasado cosas. Eso ya es mucho. Y cosas que no podemos explicar algunas por ahora. Bueno, pues mañana lo contamos todo. Mañana volvemos. Alguien nos dijo que eso de hacer televisión y radio a la vez era imposible. Nos lo dijeron el año 1, día 1, mes 1. Y lo dicho, todo el mérito es vuestro, porque seguís aguantando nuestras historias y lo agradecemos muchísimo. Representa algo aséptico, información. Es curioso el poder evocador de la radio, porque la información se puede convertir en algo que va directamente al corazón, al alma, algo que nos sobrecoge. He tenido la oportunidad en estos minutos en los cuales vosotros escuchabais, amigos y amigas, a los compañeros que informan, y nunca yo creo que se hace justicia a la labor de nuestros colegas de los boletines informativos, dando puntualmente hora y tiempo de lo que pasa en el mundo. Pocas veces han ocurrido tantas cosas como hace 10 años. Un día como hoy, hace 10 años. Como digo, he tenido la oportunidad de casi ver fugazmente, sentir fugazmente, escuchar fugazmente el breve homenaje, se puede decir así sonoro, que hacen a las víctimas, a lo que ocurrió el 11S y sobre todo a la labor de la radio, de la cadena SER en concreto, que hacen nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo, con la ayuda inestimable del servicio de archivo y documentación de esta cadena. Será una cosa que iremos poniendo en marcha. Vamos a recuperar grandes misterios tal y como los contó la cadena SER. Historias que cambiaron el mundo. Pero yo os lanzo una pregunta ahora mismo. A todos los que estéis escuchando. A que no habéis podido olvidarlo nunca. No solo lo que pasó el día que varió la concepción del siglo XXI. El día que varió todo, realmente. ¿Qué estabais haciendo aquel día? El 11 de septiembre del 2001.
Nadie lo ha podido olvidar, es como una cicatriz en el tiempo, imborrable. Uno de esos hechos que, aunque pasen siglos, se recordarán en las enciclopedias del futuro. Aún estamos casi asimilándolo. Os digo una cosa, compañeros. Al escuchar las voces de amigos que ya estaban aquí, que ya estábamos aquí, compañeros de la radio, informando en vivo, y eso que lo hemos hecho muchas veces, escucharlo en reportajes, revisarlo incluso en temas de milenio, sigue produciendo un extrañísimo efecto, un efecto emocionante, un efecto que sobre todo va como recuerdo a tanta gente que murió, no podemos olvidarlo, que murió en aquella cárcel que fueron los edificios desplomándose. Al margen de conspiranoias y al margen de extrañas ideas que pueden tener razón o no. Esto es un puro homenaje de voz, de sentimiento. Un día como hoy, 10 años después, en este mismo estudio, no podemos olvidarlo. Así lo contó la cadena SER. Así lo cubrió la SER. Crónicas imposibles de olvidar. Se cumplen 10 años de la catástrofe que cambió el mundo. Todos sabemos qué es lo que estábamos haciendo en el momento de los atentados de las Torres Gemelas. Eran las 3 menos 5 de la tarde en España, cuando José Antonio Marcos contaba esto en la cadena SER. Hora 14. José Antonio Marcos. Son las 3 de la tarde, menos 5 minutos. Estamos pendientes siempre de la última hora y en este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión. Parece que algo ha ocurrido en Nueva York, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Un avión podría haberse estrellado, ¿eso se ve? Sí, en un principio parece que ha sido un avión pequeño. Estaba terminando el hora 14 cuando una avioneta impactó contra una de las Torres Gemelas. La cadena SER contactaba con su corresponsal en Nueva York, Javier del Pino. Buenas tardes, ¿qué tal? Apenas se sabe que se trataba de una pequeña avioneta de pasajeros. La gente que trabaja en esas torres, que son las más altas de Nueva York, la vio venir. Uno de los testigos contaba que parecía que iba a pasar. Todo el mundo veía que la avioneta volaba demasiado bajo y que se acercaba demasiado a las oficinas de la parte de arriba. Desde donde yo estaba, la avioneta se ha acercado volando bajo y se ha estrellado contra la parte alta de una de las torres, aproximadamente 20 pisos por debajo del tejado. Veíamos que volaba demasiado bajo. Ahora no sabemos muy bien lo que pasa, pero podría haber mucha gente por allí. Ante el desconcierto de los primeros minutos, llegan nuevos datos a la redacción de la SER. Ahora son las dos torres gemelas las que están en llamas. Una de ellas, la que ha tenido, digamos, el golpe principal, la primera avioneta, en torno al piso número 80. Esto significa 15 pisos por debajo del tejado. No solamente la gente que haya podido verse afectada en esas oficinas, en esa parte, en esos 3 o 4 pisos. Eran las 3:15 aproximadamente, y hora 14 recoge un nuevo testimonio. Usted no estaba dentro esta mañana. No, inclusive estaba vistiéndome para ir a trabajar cuando escuché la primera explosión. Y claro, se quedaría de piedra. Sí, bueno, abrí la ventana porque tenía las persianas cerradas, escuché la explosión y fue muy raro. No me parecía. Y en directo ocurrió lo que nadie quería imaginar. José Antonio, se ha desplomado una de las dos torres. Adiós. Se acaba ahora de mismo, desplomar. efectivamente. La torre que en principio fue la segunda contra la que colisionó la avión. El país estaba consternado. José Antonio Ponseti se encontraba en la ciudad de Los Ángeles. Y nos hemos despertado con la noticia de lo que está sucediendo en el país y con una ciudad de Los Ángeles vacías. Ahora mismo la policía ha tomado la ciudad. Están dando avisos por televisión. Interrumpimos. Se cae la segunda torre. Javier del Pino, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Se ha caído la segunda torre gemela. Las torres gemelas son historia. Las Torres Gemelas son historia. Y estas, algunas de las voces de su recuerdo. Es horrible, no tenemos control de nada. Ellos tienen el poder. No, nosotros estamos intentando llamar afuera de... Hoy, a las 3 menos 5 de la tarde, volveremos a escuchar cómo contó la SER aquel 11 de septiembre del 2001. Toda la emisión en cadenaser.com. 3 y 13 minutos. Es un fragmento de apenas 3 minutos, precisamente, recordando voces. El poder evocador de la radio tiene aquí toda su fuerza. Creo que llega incluso más hondo al corazón escuchar las voces de nuestros compañeros y desde luego de los que estaban allí, de queridos compañeros como Marcos, Ponseti y tantos otros, envueltos ya en una historia que iba a cambiar el destino de la humanidad. Verlos sin imágenes provoca un shock, no sé qué creéis, compañeros, qué opináis, incluso más fuerte. Una tremenda lección la de Carlos Largo y Fermín Agustí de poner esta música de fondo, porque nos deja en esa tesitura emotiva de decir, nosotros lo hemos vivido. Muchas veces nos cuentan cosas de la historia, leemos cosas de la historia. Esto, por desgracia, lo hemos vivido. ¿Qué estáis haciendo vosotros, el 11S?
Aquel 11 de septiembre yo estaba preparándome para el cierre de la edición de la revista Más Allá, era director entonces de esa publicación y recuerdo que salí de las oficinas para tomar algo, era la hora del almuerzo, y al entrar en el restaurante donde habitualmente almorzaba con parte del equipo, me quedé hipnotizado viendo en la televisión esas imágenes. Yo pensé que era el tráiler de una película. Todos lo pensamos. Sí, que no era real. Que no era real. Aquel día no comí. Me quedé viendo fascinado aquello que estaba sucediendo y que estaba dentro del telediario de la información de la televisión. Los impactos durísimos. Este de las Torres Gemelas, porque es el primero a nivel mundial y con una iconografía tan brutal, tan tremenda de la destrucción, que es difícil imaginar algo igual. Sigue siendo un misterio en algunos aspectos. Luego en Madrid tuvimos ese doble golpe tremendo, ¿no? Yo recuerdo, ¿tú te acuerdas, Carmen? Estábamos en un centro famosísimo sueco de las afueras y la escena era todas las televisiones. Vaya imagen, ¿eh? Cientos de televisiones proyectando la misma imagen. Y al principio todo el mundo creyó que era una película. Una película. Santi, ¿tú dónde estabas? Yo estaba en Tenerife. Estaba visitando a mi padre, era parte de mi viaje de novios. Me acababa de casar apenas unos días antes. Y estaba en la Plaza de los Cristianos esperando a mi padre para comer. Y sonó el teléfono móvil, y era Arturo Valoria, que era entonces compañero nuestro, redactor en la revista Enigmas, que me dice: tío, se han estrellado 2 aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York. Y yo me acuerdo de dije: Arturo, vale, que estoy de viaje de novios, pero la broma no tiene ni la más remota gracia. Y dice: no, que es completamente en serio. Y entonces me acerqué a un bar que hay en la plaza, y en la televisión estaban viendo las imágenes automáticamente. En ese momento llegó mi padre, nos fuimos a su casa y pasamos la tarde pues viendo el desarrollo de aquel drama en aquel momento absolutamente surrealista que se estaba desarrollando, porque después vino el Pentágono, después vino el United 93 y fue un día absolutamente lleno de extrañas emociones. Estoy seguro que ahora, y lo hacemos a través de Facebook, de Twitter, de cadenaser.com, por favor, porque es parte de nuestra historia. ¿Qué estabais haciendo? ¿Cómo vivisteis eso? Yo creo que el fenómeno película se nos pasó a todos por la mente, porque era inconcebible. Solo en el séptimo arte se podía imaginar uno vivir algo así. Se incorporó nuestro compañero Javier Pérez Campos. Javi, buenas noches. ¿Qué hacías tú el 11S? Buenas noches. Tú eras muy pequeño. Sí, yo estaba además recién llegado de clases, comiendo y demás. Y fue un momento igual, momento película que decías, pensar que estabas viendo algo con unos efectos especiales nunca vistos, y realmente cuando era bastante pequeño y demás, pero sí que entendía el impacto de lo que aquello significaba, y la comida desde luego no pude continuarla. Todo el mundo se quedó paralizado en aquel instante, y luego serían, yo no sé, si en brevísimos titulares, Santi, porque esto es cuestión un poco de homenaje, ¿no? No de echar más sal en la herida, porque a veces uno se queda alucinado con lo que escucha, lo que se dice, y ya llevaremos durante la semana que viene muchos días escuchando homenajes, cuestiones conspiranoicas o no, pero a día de hoy, dentro de esta terrible tragedia, que a veces yo creo que la gente se olvida, que lo que ha habido sobre todo es una inmensa tragedia humana, desaparecidos, historias de superación, historias de muerte, historias del tercer hombre, como ese último superviviente que baja todas las Torres Gemelas, recordémoslo por favor, y que él dice que alguien le ha llevado, un tercer hombre le ha llevado, y cuando sale, al ver la luz, casi creyendo que es un sueño, esa entidad que le impulsa, se derrumba la Torre Gemela. Pero lo habitual no es esto, sino historias de muerte, historias de familias rotas, historias de una tremenda herida. En Teletipo, Santi, hoy se sigue argumentando y siguen saliendo cosas. Esta misma semana, claro, a colación del 10º aniversario, es lógico que hablemos de esto, aunque sea brevemente, salen nuevas pruebas para los conspiranoicos. Sí, esta misma semana han salido, por ejemplo, unas imágenes hasta ahora inéditas de el campo de Pensilvania donde se estrella el United 93. Esas imágenes inéditas han dado nuevamente lugar a una de las polémicas, que es si realmente fue el fruto de esa rebelión de los pasajeros la que terminó con el avión en el suelo, o, como dicen las tesis conspiranoicas, fue
fue directamente derribado por las fuerzas aéreas estadounidenses. ¿Y qué se aprecia en esas imágenes? Pues lo que ha llamado la atención es que no se ve más que humo, no se ve absolutamente nada más que una llanura con una tenue columna de humo que sale del lugar del impacto, pero en el cielo hay una enorme nube de humo negra. Esa enorme nube de humo negra es la que está induciendo a pensar que hubo una explosión en el aire que no se corresponde precisamente con ese pequeño hilito de humo de los restos que quedan abajo, con lo cual a los que creen en la tesis del derribo del avión pues les ha dado nuevas alas. Han quedado muchísimos cabos sueltos. Ahora mismo estamos centrados en la historia de los aviones, pero aquella semana dio para más. Empezaron las famosas cartas con Anthrax que empezaron a llegar a redacciones políticos. ¿Fue aquella semana? Sí, fue a los pocos días, y ese caso nunca se ha terminado de cerrar. Se cerró más o menos en falso, con la implicación de un científico militar estadounidense, Bruce Ivins, que convenientemente se había suicidado en 2008, y bueno, ya no había forma, cuando ya el FBI dio su informe definitivo sobre el tema, de implicarle. Toda la investigación del FBI, a los pocos meses de empezar, empezó a centrarse sobre todo en Fort Detrick, la gran instalación del ejército norteamericano en guerra biológica, porque la cepa había salido de allí y probablemente el responsable era alguien de ese personal. A nadie le ha convencido esa explicación de que precisamente el que se ha suicidado de todo el personal de Fort Detrick fuera precisamente el responsable. Hay montones de grupos. Sigue habiendo portavoces que hablan de que eso fue una voladura controlada, incluso no sé, organizaciones que se reúnen de vez en cuando, dan conferencias dando muestras de cómo, según ellos, eso fue todo un complot. ¿Siguen existiendo? Sí, siguen existiendo, y además muy activos, dando efectivamente ciclos de conferencias por todo el mundo. Las más llamativas son las que podríamos denominar de alguna forma las asociaciones sectoriales. Por ejemplo, Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S, que son arquitectos e ingenieros que en esas conferencias pues demuestran para ellos imposibilidad de que las dos torres gemelas cayeran a plomo, es decir, cayeran a la misma velocidad que caería una bola de metal soltada desde la azotea. Es decir, si hubieran ido colapsando las plantas una sobre otra, eso hubiera caído a menos velocidad, como un castillo de naipes, pero según ellos, pues algo debió provocar que prácticamente colapsara todo. Son arquitectos de verdad y lo defienden de verdad. Sí, luego hay pilotos por la verdad del 11S, bomberos por la verdad del 11S, que desde sus campos de expertos en sus respectivos temas, pues señalan las incongruencias de la versión oficial. Y luego, bueno, pues aparte ha habido casos y cosas también que han quedado en el aire. Por ejemplo, la conexión española del 11S. En la cárcel de Extremera ahora mismo hay un hombre, Abu Dada, que fue condenado a 14 años de prisión por su implicación en estos hechos. De hecho, Mohamed Atta pasó en España el mes de julio de aquel año, 2 meses antes, y nadie sabe pues exactamente qué papel cumplió esa célula española de Al-Qaeda en todo este asunto. E incluso historias de sincronicidades absolutamente fascinantes. La que más me fascina a mí es la de John O'Neill. John O'Neill era el jefe de seguridad de las Torres Gemelas. John O'Neill había trabajado en el FBI y toda su vida, y era el hombre que más empeño había puesto en alertar a la sociedad norteamericana y a su gobierno sobre lo peligroso que era un hombre, Osama Bin Laden. Se había metido en serios problemas con diplomáticos en países como Arabia Saudí. Se había metido en serios problemas con sus propios superiores. Estos le habían dicho que su caza del hombre era ya una cuestión personal, obsesiva, y eso le había hecho abandonar el FBI y conseguir un trabajo como jefe de seguridad en el World Trade Center. Su primer día de trabajo fue el 11 de septiembre de 2001 y falleció víctima del hombre que él había dedicado su vida a perseguir.
Incluso, Javier, y aunque sea muy brevemente, el negocio editorial, el mundo editorial que tú muy bien conoces, tuvo un racimo impresionante de libros, desde psiquiatras, desde policías, explicando lo que había pasado el 11S, por supuesto políticos, sí, pero el más vendido fue uno de la conspiración, si no me equivoco, Thierry Meyssan, y aquella historia de conspiración. Y luego de este hombre se ha sabido poco, ¿no? Bueno, él sigue, sobre todo, trabajando en Internet y trabajando desde países de la ribera árabe del Mediterráneo. Proyectil se había estrellado contra... Exactamente, que no se había estrellado ningún avión en el Pentágono, sino que había sido un misil, y lo argumentaba con todo tipo de detalles, de imágenes, de exámenes de esas imágenes. Bueno, el tema sigue siendo muy, muy controvertido, y de hecho todavía sigue vivo, o sea, pese a que ha habido muchos intentos por desacreditarlo. Y es verdad que el mundo editorial reaccionó, pero fíjate, yo creo que a diferencia de otros sucesos de este tipo, fue tal la conmoción que no fue una reacción inmediata, es decir, no fue a las 2 semanas que ya... Hubo un proceso de asimilación. Tuvo que haber un proceso de asimilación, sin duda. De hecho, bueno, Santi lo sabe muy bien, los primeros libros salen con cierto pudor, incluso los primeros proyectos de película son muy controvertidos porque la llaga está muy viva. Es lógico, ¿no? De hecho, en la publicación del libro de Thierry Meyssan en España, yo tuve un pequeño protagonismo, porque en aquel entonces pues la editorial con la que trabajaba era La Esfera de los Libros. Yo me entero de esto, tenía una relación muy buena con el que entonces era mi editor, José María Calvin. Le llamé rápidamente por teléfono y digo: José María, tenéis que comprar esto ya. Y estabas tú detrás, en la tramoya. Curiosamente, digo, si me hubiese llevado un porcentaje, me hubiese llevado un dinerito importante, porque vendió muchísimo en España. Pero incluso, bueno, pues tuvimos una pequeña discusión porque él como que no lo veía. Y le dije, pero es que este material... ¿Le dieron un sinfín de ediciones? Sí. ¿Me quieres decir que no te dieron ni un obsequio, ni un regalo, ni un detalle? No, pero bueno, en aquella época yo publiqué mi primer libro, que tampoco fue nada mal de ventas, y me quedé bastante conforme. ¿Qué estabais haciendo el 11S? Pues la gente se acuerda perfectamente de lo que estaba haciendo. Y que no me he acordado antes de decir que sorteábamos 3 películas. Yamato, que es número 1 en Japón, es una película que se centra en el año 2199. Que la humanidad está al borde de la extinción. ¿Qué es lo que sorteamos? 3 películas. Y un recuerdo a nuestro buen amigo García Mediano, que era una frase suya, uno de los primeros compañeros directores de producción en Cuarto Milenio, y su frase era 3 películas. Lo has dicho con el mismo tono, así que me he acordado de él. Un gran abrazo a Rafa García Mediano. Pues son 3 películas de Warner Bros. Vamos ahora con lo que estaba haciendo la gente ese 11S. Esther decía, estaba con mis abuelos y mi hermano en un centro comercial comiendo, y cuando llegamos a casa lo primero que vimos fue como la gente saltaba al vacío desde las torres. Solo tenía 10 años. Es lo más terrible. En fin, y lo sigues viendo y te tapas los ojos para no verlo, como si tapándote los ojos, como con la sábana, ¿no? El efecto sábana no ocurre, pero está ahí en la pantalla. Guillermo nos decía, yo sobre todo eso pensé que era una película, pero cuando dijo la famosa frase Matías Prats, Arturo, la otra torre ha sido la otra torre, Dios santo, es impresionante, ya me di cuenta de que no era así. El 11S estaba sola en casa comiendo una sopa de fideos. Al principio no me lo podía creer. Es que la gente se acuerda, esto es muy interesante, porque hasta del más mínimo detalle. Son momentos que no olvidaremos nunca. Oye, que esa noche, y eso es un detalle también importante, en los informativos de la noche ya se estaba dando el nombre de Osama Bin Laden. A mí me sorprendió mucho la rapidez también de la relación. Realmente casi nadie conocía ese factor, ¿no? Dice que llamó a su padre para confirmar que lo que veía era real y que la sopa, por supuesto, se la quedó fría. Nos lo comentaba Inés. Raquel Macías dice, yo apenas tenía 11 años y fue la primera vez que se me pasó por la cabeza lo que cambian las cosas de un día para otro y lo fácil que es hacer un gran daño. Mario Zapa dice, yo a las 14:45 estaba delante de la televisión viendo las noticias y entonces conectaron en directo. Desperté corriendo a mi hermano que estaba echándose una siesta y no me despegué de la tele ni de la radio durante muchas horas. Fue sin duda el sonido del nacimiento del siglo XXI. Fue como otra gran noche de los transistores. En España ya teníamos, ¿no? Desde luego, desgraciada experiencia a este nivel, pero fue noche de televisores, noche de internet, noche de muchas cosas. ¿Y qué dice nuestro público? Luego si queremos saber qué estáis haciendo el 11S en esta fecha, 10 años, cómo pasa el tiempo, y también hay que saber un poco de la encuesta, es decir, cómo van los temas, si las apuestas de Javier Sierra y de Santi tienen efectividad o no. Vamos a verlo. Mira, solo una cosa, y que nos escriben desde Nueva York, Alberto González. ¿Desde Nueva York? Está ahora mismo en Nueva York, nos decía, os envío un abrazo, en estos momentos me encuentro en la Rockefeller Plaza.
Qué bonito sitio. Deciros solo sobre la fecha de mañana, que la gente de aquí lo vivió muy intensamente. He podido saber que se han triplicado la policía en estos días. Normalmente hay 7.000 y ahora hay muchos más controles. Al parecer es que se está esperando otro atentado. Eso decían las noticias. Que no, por favor. 3:29, un corresponsal en vivo desde Nueva York, que oye Milenio 3. Esto es la magia de la radio. Y yo recuerdo en mi primera visión de la Zona Cero, pocas veces he sentido ese hálito del viento, esa soledad, ese dolor concentrado. Era el vacío. El vacío en mitad de la ciudad con más vida del mundo, posiblemente. Yo me acuerdo pasar por los túneles que habían puesto para dar la vuelta a donde se encontraban las Torres Gemelas, que pasaba mucha gente, ¿te acuerdas? Y todo el mundo iba callado, y eso que hacía ya muchos años que las Torres Gemelas habían caído. Yo tuve una firma de libros en un Borders, en una de las librerías justo enfrente de la Zona Cero, y la verdad es que la recuerdo con extrañeza, porque desde la mesa donde estaba firmando ejemplares de mis novelas estaba viendo ese hueco allí vacío. Y bueno, en fin, es uno de esos recuerdos que supongo que me acompañarán. Y además sale de nosotros, ¿no? De nuestra alma. Y habían pasado una años. Sensación muy curiosa, ¿no? Que nadie va a olvidar todo esto, y todavía quizás demasiado pronto para descubrir cosas y para entender muchas historias y somatizar todo esto. Pero desde luego, yo creo que en común, ¿no? Este equipo de Milenio 3 da un abrazo muy grande a Nueva York, que es una de las ciudades más apasionantes del mundo. Nos consideramos fans de Nueva York. Y de verdad que la has visto 1000 veces antes de acudir, y cuando acudes te sigues quedando igual de maravillado. O sea que la magia está ahí. ¿Cómo va la encuesta? Pues vamos con la encuesta en ikerjimenez.com. Pueden seguir votando durante toda la semana. La pregunta es: ¿cuál es el tema del misterio del año 2011? Va ganando Santi, Wikileaks. Vaya. 36,6. Después Tormentas Solares, 32,3. ¿Wikileaks va ganando? Wikileaks va ganando. Santi Camacho y su poder. Le sigue Tormentas Solares con 32,3, después Extrañas Muertes de Animales, 13,5, El Cometa Ellerin, 8,1, Extraños Sonidos de la Tierra, 7,4 y Las Nuevas Caras de Belmez, 2,1. Pues parece que, bueno, las caras de Belmez no han convencido al gran público como noticia y que se pueden quedar fuera. Bueno, el público decide, desde luego. Uno de los temas, el que quede último al final del programa, será rápidamente Pueden seguir eliminado. Escribiéndonos, Iker, en www.cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y también estamos muy atentos al muro de Facebook y a Twitter. Atentos también porque Javier Pérez Campos, con una nueva sección, nos trae historias maravillosas. Pero antes hablamos del 11S, del 2001, Internet, la red, lo digital, el ciberespacio, es decir, todo lo que se cuece. ¿Quién es nuestro cronista? Diego Marañón, que en ocasiones hace Milenio Red versión extendida, con polémica, con historias, como la semana pasada, y en otras él es un fenómeno para adaptarse al medio. Milenio Red versión comprimida, pues como aquellos calditos de cubo que había de concentrados que hay todavía. Bueno, pues como eso. Toda la información en apenas 4 minutos. Muy atentos, porque cada cosa que cuenta Diego es una historia que está pasando ahora mismo en Internet y que os interesa y nos interesa. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. El huracán Irene no solo dejó un rastro de caos por Nueva York, sino también algo más inesperado, casi como un clon del monstruo de Montauk que hizo las delicias de los aficionados a la criptozoología hace poco más de un año. Una extraña criatura apareció varada en la orilla de la isla de Long Beach. Se trataría de un monstruo que dejó el huracán Irene. Aparece un tanto como hinchado y no se le ha podido identificar, según informó un sitio web. Ahora se espera que las muestras de ADN sean analizadas para determinar de qué criatura se trata. Mientras tanto, en la red se especula con la naturaleza del animal. Un perro, un oso o incluso, no sería la primera vez, una simple falsificación. Tiene menos ficción de lo que la gente piensa. Lo que sí me gusta es que ese libro haya llegado al corazón de la gente. Eso quiere decir que algo tiene el agua cuando la bendicen. Una noticia muy esperada. JJ Benítez, quien por cierto esta semana cumplía 65 años anunciando su deseo de abandonar la investigación activa, colgaba este verano una nota en su página oficial, jjbenitez.com, donde nos comunicaba que el pasado 12 de julio fue terminado el 9º y último Caballo de Troya. 1.341 folios y 218 días invertidos en la transcripción de los folios del mayor son las cifras que el autor navarro nos adelanta en esta última hora. Al parecer, es posible que el tan esperado final de la saga llegue a las librerías en octubre o noviembre.
a mí me ha cambiado 180 grados. Mi visión de Dios, por supuesto, mi visión del propio Jesús de Nazaret, de su trabajo aquí, de las razones de su venida, de su verdadero mensaje, me ha hecho totalmente distinto en el sentido de cuál es mi objetivo en la vida. Apolo 18, un falso documental que explica las razones de por qué el hombre no ha vuelto a la Luna, se estrena este fin de semana en los cines estadounidenses. La expectación en ciertos sectores de la red ha sido tan grande que la propia NASA ha salido al paso. Aunque en un primer momento la agencia estuvo implicada en el largometraje, tras comprobar cómo iba a desarrollarse la campaña de marketing al más puro estilo Bruja de Blair, esta semana decidían lanzar una rotunda advertencia: Apolo 18 no es un documental. Además, seguramente relacionado con este asunto, en Internet podemos encontrar un vídeo viral con un programa falso, supuestamente censurado en los años 70, que ha creado bastante revuelo y que en no pocos sitios se ha dado por cierto sin serlo. Nos suponemos a ustedes enterados de los rumores que en los últimos meses azotan como un vendaval a la NASA. Unos rumores que nos hablan de unos archivos, unas imágenes, unas filmaciones, como mínimo incómodas para el programa espacial norteamericano y, por qué no decirlo, para el resto del mundo. Y 10 años después de la catástrofe, el movimiento de los 9/11 Truthers, o buscadores de la verdad del 11S, sigue más activo que nunca en la red. Se trata de gente que desconfía de la versión oficial sobre lo ocurrido y que busca explicaciones y teorías alternativas. A lo largo de la historia, la búsqueda de explicación para acontecimientos impactantes como Pearl Harbor y el asesinato del presidente Kennedy ha generado teorías contrarias a las conclusiones oficiales. El 11 de septiembre es uno de esos acontecimientos. Y es que Internet tiene una importancia fundamental para los teóricos de la conspiración. Para comprobarlo no hace falta más que darse una vuelta por abovtopsecret.com, una de las páginas sobre conjuras no oficiales más visitadas del mundo, que recientemente publicaba una interesantísima y reveladora macroencuesta sobre el 11S entre sus usuarios y visitantes. Ese enlace y todos los demás que hemos mencionado en este Milenio Red estarán accesibles gracias a Guillermo León desde ikerjiménez.com. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. Basado en hechos reales. Pues sí, un viejo proyector de cine, de esos que ya casi no quedan. Porque las películas que queremos comentar tienen su historia fotograma a fotograma. Yo lo planteaba a mis amigos y a todos vosotros. Vamos a ver. Atentos porque esto es muy sorprendente. Es otra especie de caja de Pandora pero llena de celuloide. El interpretador, el hombre de la sala, colocando estas viejas cintas, es Javier Pérez Campos. 1847. Hydesville, Nueva York. Fraude o no, ahí nace el moderno espiritismo. Incluso hay una especie de monolito que lo recuerda. Unas niñas, unos golpes. Seguro que se ha contado en la radio más de 1847 veces. Así que no hace falta repetir ni un solo argumento. Se funda la conexión posible entre hombres y entidades de otros planos. Se cuenta que se encontrará también en el subsuelo el cadáver de un buhonero, Charles Bryan Rosma. Se cuentan 1000 historias que al final se quedan fluyendo entre la realidad y la ficción. Pero la fecha está clara, 1847. ¿Es posible que en Estados Unidos, 30 años antes, una familia viviese los mismos acontecimientos? Y me atrevo a decir, con mucha mayor gravedad, parece que sí. Esa película se llamó Maleficio y venía con el cartelito tan polémico de basado en hechos reales. Esta noche descubrimos si eso es verdad. Primero ruidos en la pared. A continuación pasos. Y luego la abofeteó en la mejilla una decena de veces. Aquí hay algo maligno. ¿Quién anda ahí? ¿Ahora todos sufrimos pesadillas, profesor? ¡Nancy! ¡Nancy!
3:39. Seguro que muchos habéis visto esta película, con algunos efectos muy poderosos, muy desagradable. Es ese tiempo del Estados Unidos profundo y una familia que parece que está conviviendo casi con lo infernal. Pero es 30 años antes, repito, de los primeros sucesos del espiritismo. Maleficio. Javier Pérez Campos, compañero, resulta que Maleficio tiene una historia real muy poco conocida aquí en España. Pues sí, Maleficio es una película que además pasó un poco desapercibida, ¿no? Para mi gusto, por todo lo que muestra, ¿no? Y cómo lo muestra. Cuenta la historia, y nos vamos a centrar en la historia real, que tiene una fuerza, como decimos muchas veces, ¿no? La realidad supera la ficción. Y bueno, pues la familia Bell vivía tranquila en el pequeño pueblo de Red River, actualmente conocido como Adams. O sea, tenemos pueblo y familia, o sea, no estamos hablando de una ficción. No, tenemos incluso fotografías grabados que ahora iremos comentando. Y bueno, pues esta familia llevaba 15 años viviendo en la completa tranquilidad de esa cabaña de madera, cuando de repente alrededor de este lugar empiezan a ocurrir fenómenos de todo tipo. Empiezan como pequeños arañazos en las ventanas, pasos en el piso superior de la casa, e incluso visiones muy bizarras. El padre John Bell, el padre de familia, una noche que regresa de caza y se encuentra merodeando por la puerta de su casa una extraña figura. Es un perro con la cabeza de un conejo que camina sobre sus dos patas traseras. Eso es lo que dice el padre. Todo esto se recoge, y ahora lo comentaremos, en un libro que investigadores y coleccionistas han buscado durante mucho tiempo y que tienen en su poder incluso. Bueno, esto empieza a inquietar a la familia Bell, empieza a romper con la cotidianeidad, ¿no? de sus vidas. Y empieza el fenómeno a tener mayor intensidad cada vez. Si quieres, vamos a escuchar el primer corte, en el que vemos cómo el director Courtney Solomon reflejaba el principio de estos fenómenos en la habitación de Betsy Bell, que es principalmente la persona que sufre incluso las agresiones de este fenómeno. Sí, es la hija de John Bell, la persona principal de esta historia, y que es la principal afectada. Betsy, ¿qué ha sido ese ruido? Madre, hay algo en mi habitación. Cálmate, cariño. Tranquilízate. El viento ha abierto la ventana. Voy a cerrarla. No, aquí dentro hay algo. Ha conseguido entrar. Seguro que muchos estarán pensando en El Exorcista. Parecía la conversación entre la niña y su madre: en esta habitación hay algo, ha conseguido entrar. Claro, nos trasladamos a 1973. Pero no, esto es 140 años antes. ¿Qué estaba pasando? Pues era el momento de uno de los primeros ataques que sufre Betsy en su habitación, pero como te digo, con el paso del tiempo parece que este ser que atormentaba a la familia Bell empieza a tener una ira mucho mayor, una fuerza mayor, y empieza principalmente con estos arañazos, golpes y demás. Acaba incluso arrancando las ropas de la cama de Betsy, acaba incluso golpeando en la mejilla varias veces, arrastrándola de los pelos por el suelo de su habitación y de toda su casa, e incluso los familiares una noche abren la puerta y ven como Betsy está como colgando del cabello, y unas manos invisibles están abofeteándola. Y este es el cartel, que era un efecto especial, cuidado, muy logrado, de la película Maleficio, que yo creo que se estrenó hacia el 2007 y 2008 en España. El cartel era de verdad impactante, era una muchacha, claro, uno lo veía desde el punto de vista del misterio, y era como recrear todo el ambiente de la historia de las hermanas Fox, todo. La muchacha, una adolescente, estaba pues prendida por algo del aire, el pelo hacia arriba, el pelo erizado hacia arriba, como cogido por una mano invisible, y algo le estaba agrediendo. Y ese era el cartel, que además tuvo su polémica en su día en Estados Unidos. Al parecer, los investigadores del caso real llegan al límite de asegurar que esto estaba ocurriendo en esa casa en 1817. Sí, 1817. Y además la historia llega a tomar un calibre que gente de poblaciones cercanas incluso se empieza a acercar a este hogar casi como peregrinaciones hacia lo sobrenatural. La familia Bell en ningún momento cobra nada a todos los visitantes, incluso se les ofrece cobijo y alimento durante el tiempo que quieran estar allí.
Y bueno, pues llega un momento en que incluso piden ayuda a un exorcista de la época, ¿no? Claro, el fenómeno, Javi, por lógica, mucho antes del nacimiento del espiritismo, ¿cómo había sido interpretado por las autoridades? Imagino que desde el prisma eclesiástico. O sea, ahí había aparecido el demonio o estaba ocurriendo algo demoníaco. Aunque lo que estamos viendo es muy parecido a otros casos, pues como el ente y otras historias de místicos y no místicos que se sienten agredidos por algo. Entonces, la gente imagino que tendría miedo y acusaría a las fuerzas del mal de estar actuando ahí. Sí, se habló casi de un demonio, de un ente que venía del más allá para atormentar a esta familia. Y bueno, por eso precisamente se montan incluso sesiones de espiritismo temprano, ¿no?, digamos, en las que bueno, pues se reza la Biblia, se leen todo tipo de oraciones, de salmos, intentando expulsar a ese demonio de ese lugar. Y de esto me cuentas que hay constatación histórica. Sí, existe un libro que ahora comentamos un poquito más adelante si quieres, que bueno, pues un coleccionista tiene en sus manos ahora mismo, y existen copias incluso por internet que la gente puede comprar. Existe la cabaña donde ocurrieron todos estos hechos, existen grabados de todos los personajes, y existen sobre todo las tumbas de aquellas personas que murieron atormentadas. Por favor, ahora cogeos de la mano. Recitaremos juntos esta oración 3 veces. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Nos imaginamos, evidentemente, un colectivo muy religioso, muy cerrado, muy temeroso de Dios y del demonio, centrado en esa casa. ¿Por qué? Porque las agresiones a esa niña seguían, agresiones de una entidad aparentemente invisible. El resto de la familia podía ver los fenómenos. ¿Se detectaron o clasificaron fenómenos típicos de los poltergeists o del espiritismo? Claro, porque, bueno, se podría hablar un poco de una psicosis de esta niña, ¿no? Pero es que todos los miembros de la familia Bell sufrían en sus carnes, de una forma o de otra, los fenómenos de este tipo, ¿no? Siempre agresivos. Sí, siempre agresivos. Lo que pasa es que se habla, y en muchos estudios posteriores que se han hecho sobre este caso, estudios modernos parapsicológicos, se habla un poco de que este ente desconocido tenía cualidades casi humanas, y era selectivo, porque procesaba un odio terrible y atroz hacia John Bell, padre de familia, y también hacia Betsy Bell, y sin embargo hacia la madre, hacia Lucy Bell, procesaba sin embargo un cariño fuera de lo normal. E incluso, bueno, pues estas agresiones físicas eran visibles continuamente. Llega incluso a agredir sexualmente a Betsy Bell. Esa escena que luego veríamos en películas como El Ente ya ocurrieron cientos de años antes. Y bueno, incluso pues otro tipo de fenómenos como por ejemplo, llegar a reproducir conversaciones que habían ocurrido y tenido lugar en casas de los vecinos, pues en el salón de la casa de los Bell. Estabas hablando de personas que en aquella época, siglo XIX, aseguraban que estaban oyendo voces que se correspondían a escenas, claro, mucho antes de cualquier tipo de grabación, que se producían en otros lugares. Sí, e incluso que adelantaba hechos futuros que iban a ocurrir, y bueno, amenazaba continuamente de muerte a John Bell, y esto es un hecho importante porque finalmente acabaría ocurriendo lo que este supuesto ente decía desde un primer momento. Hubo incluso presencias en la casa humanas, me refiero, de máxima importancia, interesándose por el caso. Sí, allí llegó un hombre, pues una persona de alto rango militar, a tomar constancia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esa persona vive en sus carnes todo lo que allí le habían comentado, las agresiones, con más virulencia que nunca prácticamente. Aquella persona se fue diciendo que prefería luchar contra la Armada Británica a pasar una noche en la casa de los Bell, y aquella persona era Andrew Jackson, que con el tiempo acabaría siendo el 7º presidente de los Estados Unidos. Vayamos a la realidad, a esto que parece una película increíble. Por cierto, ¿hubo alguna muerte? Sí. Ocurrió finalmente John Bell un 19 de diciembre del año de los 1830, sí. John Bell
aparece muerto en su habitación al lado de una botella. Pues todos piensan que John Bell ha sido envenenado, ¿no? Dan a probar el líquido de esa botella a un gato que tenían por allí y el gato efectivamente muere. Lo que no se sabe y se ha teorizado mucho es si John Bell le cambiaron sus medicamentos por esa botella de veneno o si fue él que en un intento desesperado de acabar con la maldición intentó acabar con su vida. Ha habido investigadores que hablan de caso concreto, de grabados, de fotografías de una casa, o sea, una especie de copia de lo que ocurre en Hinesville, Nueva York, donde existió hasta hace poco, ahora creo que hay una reproducción, la casa donde nace el espiritismo. Nos extraña que esto sea mucho antes. Hemos logrado saber algo de ese libro. Sí, vamos a escuchar en el corte pues a uno de los investigadores privados que tiene este libro en sus manos. Fue el primero, Beau Adams, coleccionista de la zona, y que bueno, pues se obsesionó con el caso hasta lograr dar con este libro. El aspecto más interesante de esta historia es que la gente y los lugares puedan demostrarse como algo real. Había un hombre llamado M.V. Ingram que escribió Historia autentificada de la bruja de Bell. Se imprimió en 1894. 1894, un libro siempre desde el punto de vista de lo brujeril, nunca mencionando el espiritismo, pero lo que cuentan en esa casa pues tiene mucho que ver con fenómenos que todos conocemos, se han hecho célebres después. Esa familia, al parecer, pues fue enterrada cerca del lugar y están sus tumbas. Existen documentos sobre sus tumbas y los principales protagonistas de esta acción o infestación diabólica, según, ¿no?, la mentalidad de su tiempo. Sí, finalmente la teoría que se llegó a dar al porqué del encantamiento. Esta familia había vivido 15 años antes en ese hogar y nunca había ocurrido nada extraño ni habían vivido nada fuera de lo normal, ¿no?, hasta ese momento. Pronto empiezan a atar cabos y llegan a un nombre, Kate Batts. Kate Batts era una vecina con la que John Bell, el padre de familia, había hecho unos tratos, una compraventa de tierras que finalmente no había acabado como debía acabar. Y Kate Batts pues perdió dinero, ¿no?, en esa compra-venta. Bueno, pues Kate Batts, delante de muchísima gente, de una gran cantidad de personas, maldijo a John Bell y le aseguró que él y su familia acabarían pagando por ese timo, entre comillas. Por eso la historia y el título de la película que jugaba con esa historia, que no se explica bien en el film, de maleficio, o sea, una casa maldita. Y hay una vieja, nueva tradición, porque a día de hoy siguen personas acudiendo al entorno, al lugar de los hechos, esperando algo. Hoy. Sí, porque el momento en el que el ente se va es un momento también muy de película, ¿no? Aparece una gran bola de humo en medio del salón y una voz asegura ser el espíritu y asegura que se marcha, pero que volverá 7 años después para atormentar a sus predecesores. Efectivamente, las crónicas constatan que 7 años después vuelve ese maleficio durante unos días a atormentar a los descendientes de la familia Bell, que aún hoy en Red River se siguen encontrando gente con el apellido Bell. Y en ese momento, a los 7 años, dice que volvería 135 años después. Pues bien, Iker, esa casa sigue hoy en pie, es un museo, el Museo de los Bell, donde se habla de toda esta historia, y son decenas los visitantes que a estas horas de hoy siguen acudiendo al lugar casi en peregrinación, siguen haciendo fotos y siguen contando experiencias de imágenes donde se ven cosas bastante extrañas, de grabaciones fuera de lo normal e incluso de esas sensaciones como si la maldición continuara allí hoy en día. O sea que en la época de lo digital, en pleno siglo XXI, evidentemente un hecho que seguro que tendrá componentes de leyenda adosados con el tiempo, historias absolutamente delirantes, pero que parece que tienen una base real. Hay investigadores y ese libro, que sería una joya encontrarlo, chicos. Yo creo que ese libro de 1894, hablando de un caso 30 años antes de la familia Fox, me parece sorprendente. Yo no conocía la historia, investigaremos, pero es que hay muchas películas que tienen pues como un doblaje maldito en este sentido, ¿no? Se olvidó parte de la información, una información que nos interesa desde el punto de vista de la realidad. Sea exagerado o no, hoy en día sigue la peregrinación a este lugar concreto, a una humilde casa de madera. Es el origen, la historia real que esconde la película Maleficio. Javi, muchísimas gracias por esta extraña proyección. Gracias, Ricardo. Y puede que nos dé tiempo, Carlos Largo, a tener incluso un colofón, un minuto,
una especie de recuerdo, ¿no? Hoy hemos tenido muchos recuerdos, desde luego, pero uno, casi como un sello sonoro, de algo que tiene que ver con este programa. Son las efemérides, pero centradas en Milenio 3, historias que ocurrieron en estos micrófonos. Y como vamos ya acumulando muchos programas, muchos cientos de programas, Carlos Largo nos quiere poner un poco nostálgicos. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Después de esta historia de los Bell, después de recordar el 11S, después de Milenio Red, después de los Butalla, después de Xavier C., después del médico y su testimonio, a ver con qué cierras el programa, amigo. Pues vamos a continuar por la senda del miedo. Y además vamos a escuchar una grabación que realizasteis para una investigación muy especial. El programa se emitió el 9 de marzo del 2003, volvemos al pasado, y vamos a recuperar un sonido vinculado a una familia, la familia Chamorro, y un lugar, la Casa de la Colomera. Allí estuvisteis con Luis Mariano y recogisteis una grabación que a mí pues me ha llamado mucho la atención. Vamos a escuchar. Estamos en un lugar donde no hay absolutamente nadie, en mitad de la nada. De repente, en algunas psicofonías donde surge este sonido que vais a escuchar, los perros de muy lejanos puntos se ponían locos a ladrar. En este son los pájaros, era todo silencio y de repente los pájaros empiezan a piar de una forma tremenda y surge algo mecánico, un sonido mecánico, que nos parece sinceramente una puerta que se abre, o una especie de cajón de madera que se abre y un sonido como de una onda que interfiriese. Ahí no había absolutamente nada, no había postes de electricidad. Bueno, escuchad vosotros. En el momento de la grabación no se oía nada y estábamos ahí, con todo completamente aislado. En fin, en mitad de la Sierra Morena, y una grabación que tiene mucho, yo creo, analizándola, de sonidos extraños, pero también de sonidos del arrastre del motor del minibus, por lo que nos dijeron en su momento. Pero es una historia tremenda, tumba sin nombre, tiene mucho que ver con, por ejemplo, la familia de los Bell, a otro nivel, claro, una familia atemorizada por fenómenos extraños, tumbas que no tienen inscripción alguna y que recuerdan para algunos el misterio de las caras de Belmez. En fin, un recuerdo sonoro, una historia, algo que recordarán muchos oyentes que hace ni más ni menos 8 años ya estaban con nosotros. Charlie, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y menos mal que con esta neblina oscura que hoy ha protagonizado nuestra emisión de 2 horas y media, menos mal que tenemos esta canción absolutamente prodigiosa, que es Luz, luz de la vida, alegría, Circo del Sol. Uno de los ganadores es David Martín de Madrid, que decía que aquel 11 de septiembre, que tenía poco más de 12 años y estaba viendo la televisión, por lo que lo viví como tanta gente en directo. Hoy, 10 años después, estoy en el último año de la carrera, aspirando a ser periodista, y me pongo en la piel de José Antonio Marcos, Javier del Pino y de todos los compañeros que tuvieron que narrar en directo un hecho tan atroz. Creo haber crecido con esa imagen en la retina y que ha marcado a toda mi generación, que posiblemente es más consciente que nunca del dolor que unos seres humanos pueden infligir a otros por el, en ocasiones, nefasto poder de las ideas. En ocasiones no, siempre, el nefasto poder de algunas ideas. Es verdad, José Antonio Marcos, Ponseti, Javier del Pino, compañeros de nuestra quinta radiofónica, vamos a decir así, sorprende ver todo esto. Parte de la historia, como parte de la historia, son las cosas que nos cuenta, y él mismo en sí, Santiago Camacho. Hasta la próxima semana, compañero, y en poco empezamos la aventura televisiva. Eso te iba a decir, que ya queda poquito para que nos veamos los domingos. Y yo creo que va a ser espectacular, ¿eh? Yo solo os puedo decir una cosa, ¿eh? Estoy más emocionado que nunca, con las posibilidades, no solo de estar con vosotros aquí en la radio, en este programa reformado, sino de lo que viene en la tele. Y ahí estará, como siempre, Javier Sierra. Pues ahí estaremos. En 7 días otro archivo. Estoy ya me conoces, ¿no? Estoy con los dientes largos ya. Lo sé. Y yo también. Vamos a ver qué caso es el que desempolvamos y volvemos a traer a estos micrófonos. Y además sorpresas que ojalá estén Mariano Revilla, Merallo y compañía mediante para la próxima semana. Javier Campos, gracias, compañero. Gracias, un abrazo. Felices investigaciones por esa piel de toro. Carmen, nos vemos en 7 días. Nos vemos en 7 días y alegría para todos. Alegría para todos. Carlos Largo, Fermín Agustí, que nos han puesto la carne de gallina con el 11S. Noel Calero, gracias, el mago del sonido, y ahora noticias en la SER. Sed muy felices, amigos.